Muy buenos días, hermanos. Soy el diácono Luis aquí en Católico Hoy. Hoy es miércoles 6 de julio. Hermanos, en estos días me contaba un hermano la historia de su familia y le pedí permiso para contársela a ustedes. Dicen que su familia, a pesar de ser muy unida, no eran cristianos, más bien practicaban el espiritismo. Uno de sus hijos, el menor, a consecuencia de una enfermedad de un familiar, tuvo una conversión al cristianismo. Su padre, al no ser creyente, le hacía, como quien dice, la vida imposible. El hijo no se atrevía a rezar el rosario en la casa si su papá estaba y nada que tuviera que ver con el catolicismo. Pasaba el tiempo y el padre no cambiaba de actitud y por momentos el hijo pensaba si algún día su papá aceptaría la fe. Pero él continuaba mientras tanto firme en su fe, orando por la conversión de su papá. Resulta que su papá cayó gravemente en el hospital, enfermo, y el muchacho solo se le ocurrió llamar al sacerdote para que lo bautizara. Y así sucedió. Antes de morir fue bautizado y, más importante aún, perdonado de sus pecados. En el Evangelio de hoy, Jesús llama y envía a sus apóstoles, empezando por los hijos de Israel. En otras palabras, empezando por los de casa. A nosotros hoy nos hace el mismo llamado, empezando por lo de nuestra casa. Escuchemos las lecturas de hoy con mucha atención, pero antes la frase para hoy. El mejor lugar para comenzar a evangelizar es en casa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del profeta Oseas, capítulo 10, versículo del 1 al 3, del 7 al 8 y el 12. Israel era una viña frondosa que daba abundante fruto. Pero cuanto más se multiplicaban sus frutos, más se multiplicaban sus altares paganos. Cuanto más rico era el país, más ricos fueron sus monumentos a los ídolos. Su corazón está dividido y van a pagar sus culpas. El Señor derribará sus altares y demolerá sus monumentos. Pero ellos dicen, no tenemos rey. Pero si no temen al Señor, ¿qué podrá hacer por ellos el rey? Samaria y su becerro desaparecerán como espuma sobre el agua. Todos los santuarios de los ídolos serán destruidos, y sobre sus altares crecerán espinas y cardos, porque la idolatría ha sido el pecado de Israel. Entonces gritarán a los montes, cúbrannos, y a las colinas, sepúltennos. Siembren justicia y cosecharán misericordia. Preparen sus tierras para la siembra, pues ya es tiempo de buscar al Señor, para que venga y llueva la salvación sobre ustedes. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Salmo número 104. Recurramos al Señor y a su poder. Entonen en su honor himnos y cantos, celebren los portentos del Señor. Del nombre del Señor enorgullézcanse y siéntase feliz el que lo busca. Recurramos al Señor y a su poder. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. Recurramos al Señor y a su poder. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen. El Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra a sus decretos. Recurramos al Señor y a su poder. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 7. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé,
Tomás y Mateo el publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Hermanos, en el Evangelio de hoy, Jesús envía a los apóstoles a proclamar el reino de Dios a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y podríamos pensar, ¿por qué Jesús le dijo que no fueran a tierra de paganos ni a los samaritanos? Jesús no tenía nada en contra de los samaritanos, pero quería que primero evangelizaran a los de su casa, a los que somos bautizados y confirmados. El Señor nos ha encargado salir y dar testimonio del Evangelio, proclamar la buena nueva de la salvación. Entonces, ¿a quién estamos llamados a llevar este mensaje? ¿Ante quién estamos llamados a dar nuestro testimonio? Por un lado, diríamos a todas las personas, especialmente a las ovejas perdidas. Y eso es correcto. Pero mientras escuchamos el Evangelio de hoy, podemos entender que nosotros también tenemos que empezar por los que están en casa. Precisamente Jesús nos envía primero a aquellos a quienes nos puede resultar más difícil ser evangelizadores, a nuestros propios amigos y familiares. ¿Quién de nosotros no conoce a alguien, quizás incluso un pariente muy cercano, que se haya separado de la vida sacramental de la iglesia? Quizás esta persona ha perdido la fe o ha sufrido terriblemente y le cuesta poner su confianza y esperanza en Jesús y su iglesia. O quizás, como le pasaba al papá de este muchacho, nunca practicó la fe católica, el cristianismo. No debemos olvidarnos, más bien, que nos corresponde ir a ellos y motivarlos e invitarlos a volver a la casa del Padre. Y uno puede pensar, nadie es profeta en su tierra, es decir, nadie es profeta en su propia casa. Por más que le diga, no me escucharán y no les voy a decir que en ocasiones pasa así. Pero recordemos que nuestras palabras deben ir acompañadas de nuestras buenas obras y que al final será Jesús el que termine la obra que estamos haciendo nosotros. Jesús envió a los apóstoles a expulsar demonios y curar toda clase de enfermedades o dolencias. Ese mismo poder nos lo ha concedido a nosotros. Hay personas enfermas que solo necesitan nuestra visita para sentirse mejor. Hay personas enfermas de depresión en nuestras casas, en nuestros ambientes, que solo esperan a alguien que les escuche y apoye. Nosotros tenemos que ser mensajeros de esperanza en los ambientes donde nos encontremos, en casa, en el trabajo, en el mercado, en la iglesia. Siempre estar con la mejor disposición de servir al otro con amor. Si Dios nos ha dado el poder, ¿por qué no usarlo bien? No desistamos de este esfuerzo, hermanos. Hoy podríamos ver cuáles son los dones que Dios ha puesto en mí para ayudar a mi familia, para evangelizar a aquellos que están a mi lado. ¿Qué siento hoy cuando Jesús me llama por mi nombre, como lo hizo con los apóstoles? La obra de conversión es obra del Espíritu Santo, pero Él ha elegido involucrarnos en este trabajo y nos da la ayuda que necesitamos para perseverar. Al encontrarnos hoy con Jesús a través de su palabra, hagámoslo con el deseo de ser fortalecidos en nuestro compromiso de buscar y llevar esperanza a los perdidos entre nuestras familias y amigos, y con la humildad de confiar en que el Señor hará que la obra fructifique en el tiempo y la forma que Él elija. Hermanos, no hay llamado sin envío. Entonces, pensemos hoy y preguntémonos a nosotros mismos, ¿qué siento que me pide Dios hacer hoy por los que están a mi lado?
Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día que nos regalas hoy. Gracias, Señor, por la oportunidad de encontrarnos contigo. Te pedimos en este día, Señor, tu gracia para llevar tu evangelio a los demás, comenzando por los que están en casa. Que podamos, Señor, ser entes de paz en el mundo, en nuestras casas, en los ambientes donde nos encontremos, que podamos evangelizar con nuestro ejemplo de que tú vives dentro de nosotros y que nuestras palabras sean siempre inspiradas por tu Espíritu Santo para lograr que otros crean y te sigan a ti. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, mis hermanos, con la meditación de la palabra del Señor en este día. Ruego al Señor por ustedes y por sus familias, para que se mantengan siempre firmes en la fe, para que puedan ser evangelizadores los unos de los otros. Ruego ustedes por mí y por mi familia, y que Dios los siga bendiciendo con mucha gracia abundantemente. Y no olviden, el mejor lugar para comenzar a evangelizar es en casa.